Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. De el Monte de la Gracia. La hermana Inesita me permitió estar aquí hoy y bueno, vamos a aprovechar primero que nada para orar. Tenemos el invitado especial hoy a mi amigo Alan. Ya lo vamos a presentar y vamos a hacer primero una oración para poner esto en manos de Adonai. Bien, amante Padre Celestial, soberano del universo, creador de todo lo visible y lo invisible, creador nuestro, que tú nos guías y nos sustentas, Padre, y nos impulsas a estudiar tu palabra. Te damos gracias porque primero nos has dado el mandamiento de estudiar tu bendita palabra y hoy nos has dado la oportunidad de abrirla, estudiarla y meditarla. Así que te rogamos que de tu Espíritu Santo para que nos guíes tanto a Alan como a mí para expresar las maravillas que hay en ella. En el nombre de Yeshua, amén. Amén. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, hoy me permitieron estar aquí y quise traer el testimonio de un hermano, un amigo que ya hace varios años camina en esto que mucha gente llama raíces hebreas. Nosotros preferimos decirle el camino, ¿verdad? Como desde el principio, Haderek en hebreo, y otros lo llaman el mesianismo. Entonces les voy a presentar a Alan, ¿verdad? Para que él haga también su presentación personal. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Alan Barquero, soy casado y tengo unos 10 años de caminar por el camino, lo que la gente le llama raíces hebreas, ¿verdad? En realidad es un camino bastante deleitoso. Así es. ¿Y por qué traje a Alan, verdad? Los que caminamos con el Mesías y con la Torá, ¿verdad? Como cosas inseparables, ¿verdad? Porque no podemos separar al Rabí, que era Yeshua, de lo que él enseñaba, que era precisamente la palabra de Eterno, ¿verdad? Hay muchas personas que quieren o que han escuchado esto y quieren saber más, ¿verdad? Eso es lo que uno se da cuenta en la calle, ¿verdad? Acerca de las 2K de Israel y qué son esos nombres que utilizamos. Y bueno, entonces por eso creímos que era bueno traer a Alan para que diera su testimonio, porque él caminó mucho y muy bien por la senda del cristianismo, del pentecostalismo, ¿verdad? Entonces es muy edificante escuchar lo que él tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que le voy a hacer a Alan es: ¿desde cuándo te convertiste al mundo del cristianismo, verdad? Y digo desde cuándo, porque yo pienso que
que la conversión es todo un proceso. Claro. Entonces, si nos pudieras contar ahí, ¿qué tal fue tu inicio? Bueno, yo te voy a cumplir 30 años de caminar en el Señor. Hace 20 años, pues de ahí estaba como todo, muerto en delitos y pecados y realmente, como todos, tuvimos que llegar a abrir nuestro corazón. La ventaja mía no fue que no lo conocí en una iglesia, lo conocí en un lugar de perdición, en realidad, y desde el momento en que Él entró en mi vida fue un cambio radical. En realidad ese versículo que dice, conoceré la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre, ha sido una regla de oro en mi vida desde el momento en que lo conocí, porque ese mismo momento rompió mis cadenas y me hice un amante a la palabra. Me acuerdo que mi mamá me regaló una Biblia pequeña, del 1994 creo que es, y esa la agarré y la empecé a escudriñar sin ir a ninguna iglesia. Entonces ya tengo unos 30 años de caminar, 20 años en el pentecostalismo cristiano y unos 10 años de caminar en el camino. Ok, muy bien. ¿Y qué nos podrías contar vos del cambio que hubo de ese pentecostalismo puro, digámoslo así, ¿verdad?, a una fe que compartimos, que es una perspectiva donde el Mesías es un maestro a Torá, y ponemos la mirada en las leyes de Dios, ¿verdad?, como parte de nuestra fe. ¿Qué dirías vos el cambio que hubo? ¿Qué nos puedes relatar? Bueno, verdaderamente sí. Yo creo que yo no andaba buscando ser más salvo. Sí. Yo andaba buscando el poder encontrar el estilo y el ciclo de tiempos que Dios tenía para mí. Te voy a interrumpir algo, porque siempre me llamó la atención que vos dijiste que no te sentís más salvo ahora que antes. Sí, no, es que no me voy a sentir más salvo porque en el momento que comprendí lo que es el sacrificio en la cruz, no es que sea más salvo. Amén. Que soy mejor después de 30 años, pues claro que sí, ¿verdad? Pero no me considera más salvo, en realidad no. Creo que el día que Dios rompió mis cadenas, en el momento que Él me dijo que me amaba y me había guardado en todas las cosas que anduve, que eran negativas, en realidad, eso fue para mí un remo en mi corazón y el cual he disfrutado la salvación. Creo en el versículo que dice el primer amor, ¿verdad? Pero yo pienso que hoy vivo más enamorado de Dios que antes, porque lo conozco más de Él. Él se ha manifestado en mi vida de muchas formas y de muchas maneras, y ese 10 años para acá ha sido un deleite conocer que caminé mucho tiempo bajo la ley de Dios y el mandamiento, pero no tenía la iluminación correcta de eso. Cuando eso pasó en mi vida fue algo asombroso, fue algo que recomiendo que uno tiene que romper el paradigma de la religión. Yo creo que uno tiene que romper eso porque eso no se trata de una religión, se trata de un estilo de vida, de una relación con Él. Entonces empecé a conocerlo en la profundidad, ¿verdad? Pero ¿qué me hizo cambiar? Es la pregunta que me hiciste. En realidad, en los primeros 16 años serví y he servido al Señor incondicionalmente. Nací, busqué una congregación en el cual es el Centro Evangelístico Zapote, en el cual tenía un pastor meramente dedicado a las almas y a la obra social. Y eso me lo modeló. Te le inculcó. Sí, en realidad yo los primeros meses lo que hice fue publicar lo que Dios había hecho en mi vida. Vengo de una vida en el cual delictiva, de adicción. Estuve unos años preso. Estuve en reformatorios también y fue una vida bastante complicada, pero desde que llegué sabía que si Dios había cambiado y transformado mi vida podía hacer cualquier cosa. Entonces me dediqué a publicar lo que Dios estaba haciendo en mí, y como columna mi mamá fue una columna en mí bastante fuerte, y pudimos juntos realizar sueños que ella tenía de hacer grupos en casas que hasta el día de hoy los tenemos. Y el cambio que hubo en la perspectiva, digamos, de entender que la palabra de Dios, que la ley de Dios es para vivirla. Es que creo que fuiste vos el que me decía que no es lo mismo estar bajo la ley que caminar en la ley. Sí, son dos cosas distintas, ¿verdad? Completamente. ¿Y qué fue lo que te hizo
el cambio? Porque cuando uno comienza a escuchar, ¿verdad? Hay ciertos versículos que le llaman la atención o que se le ilumina en ese momento, ya que uno los haya leído antes, hasta llega un momento en que le quita como ciertas vendas. ¿Qué decís vos de cuál escritura fue clave para vos? Bueno, o cuáles? Ya te digo lo de la escritura y me lo recordás y se me olvidó un tirito, pero sí realmente lo que me hizo buscar, vuelvo a repetir, nosotros como personas creo que Dios nos va llevando en procesos. Escalas. Y en necesidad, porque el hecho de servir, realmente yo no cambié mi perspectiva por servicio. Porque siempre fui un enamorado de su palabra y siempre escudriñé la palabra y siempre la buscaba incondicionalmente. Y lo que me hizo cambiar fue empezar a ver muchas cosas que empezaron a infiltrarse, no solo en mi congregación, sino a nivel de congregación, de que no iban con la sana doctrina. No estoy para señalar los puntos, simplemente te digo que fue una gran necesidad de buscar algo nuevo. Los últimos 4 años, de esos 20 años, mi esposa y yo y otra parejita nos abocamos a orar y a clamar a Dios por algo nuevo. Qué importante, sí. Empezamos a provocar de que eso viniera, porque los mensajes que estaba recibiendo, no solo de la congregación como tal, sino a nivel del país y del movimiento del país, sí. Pensaba que no era el más correcto, porque cuando me iba a la luz de la palabra, veía que las cosas no estaban bien. Entonces lo que hice fue, hice un alto en la congregación donde estaba, porque amo y amé mucho a nuestro pastor, pero vi que las cosas no caminaban a la luz de la palabra. Y entonces empezamos a orar para que las cosas se dieran. Un día me metí a llevar una clase en el Instituto Bíblico de aquí de Moravia. Estuve ahí llevando una materia que se llama libros históricos, y estando ahí había un grupo que se congregaba en una de las aulas y no sabía qué era lo que hacían en realidad, porque ahí llega mucho tipo de grupo. Pero una dentista, amiga mía, una vez llegué en ese mismo tiempo a revisarme los dientes, y me dice: Alitan, ¿usted qué de palabra? Mira qué palabra conseguí, ¿y a dónde es? Me dice: en el Instituto Bíblico. Le digo: pero yo estoy ahí recibiendo la materia, ¿dónde es eso? Me dice: donde se hacen los devocionales los sábados, están reunidos. Y yo estaba orando, estaba preparando el camino, tenía 4 años, porque yo decía: no puedo quedarme solo con lo que me están vendiendo. Tiene que haber algo más profundo. Tenía una sed, una hambre, no de servicio, porque yo seguía sirviendo con la misma intensidad y aún con más madurez, pero sí necesitaba llenar dentro de mí algo. Y definitivamente llegué al lugar, nos invitaron, nos citaron, fuimos la parejita y mi esposa y yo, llegué al lugar y por primera vez escuché algo tan diferente, tan hermoso, que por lo menos la primicia de mi alma y mi corazón se llenó de un placer, que lo que hice fue llorar. Yo le decía a mi clamor al Señor: ¿cuándo llegará el día en que pueda escuchar una palabra que me haga llorar, que me quebrante, que sea una palabra que entre en mi vida? Y ese día este joven se paró ahí con mucha autoridad de Dios y empezó a hablar de algo completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrado a escuchar. Sí, y es que pienso yo, metiendo un poquito la cuchara, es que el camino que nosotros tenemos nos muestra un poco más o más ampliamente, con otra perspectiva, el carácter de Adonai. Cuando usted comienza a estudiar la ley de Adonai y al que la modelaba, que era Yeshua, entonces usted comienza a entender el carácter de Dios, pero a un nivel de profundidad mucho mejor del que uno trae. No es que uno llega totalmente a la meta, ¿verdad? Porque en eso, caminando estamos todos, por algo se llama camino. Sí, pero yo no lo sabía. Sí, por yo eso. Sabía que había algo, pero no lo sabía. Sí. Entonces, cuando yo veo esa primicia, a mí me revoluciona todo dentro de mí. Digo yo: bueno, esta será la respuesta, ¿verdad? Porque por mucho tiempo lo que escuchabas era que es que no estaba bajo la maldición de la ley.
Entonces, se agarraban textos aislados del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, que para mí es un solo pacto, como dice la palabra, el pacto eterno, y te hacían ver que no tenías que meterte ahí. Entonces, no investigaba. Y también otra cosa, yo creo que era necesario pasar esos años ahí, porque ahora que estoy un poquito más madura, yo le decía al Señor, pero ¿por qué no me abriste los ojos? Si el que quita el velo va a ser Él. Porque todo tiene un tiempo, todo y tiene un momento. Tú una experiencia que vos Claro, tuviste entonces, que te sirve para hablarle a otros y para comprender mejor la diferencia. Claro, entonces cuando yo tengo esa experiencia, yo digo, no, aquí hay algo nuevo, aquí hay algo nuevo. Ahora me dices el versículo. Sí, algunos versículos clave, porque siempre hay algún versículo y dice, claro, ¿verdad? Ahora lo entiendo. Sí. De momento yo empecé a recopilar información y me empecé a meter. Yo pasé 8 meses de que eran noches de noches investigando lo que me estaban dando a poquitos, porque me lo estaban dando a cucharadas. Sí, yo y puedo dar fe de que conozco a Alan, de que cuando estudio, ¿verdad? Pasan mañanas y noches estudiando. Sí, a mí Dios me ha dado la tema. oportunidad de estar un mes metido escudriñando la palabra. No es jactancia ni nada, sino como le digo a mi hermano, porque mi hermano me dice, ¿cómo puede usted para meterse un mes de mañana, tarde y noche? Le digo, y cuando está en el pecado, no saca todo el tiempo que tenía, no es que lo hago porque soy un pobre de espíritu, necesito llenarme de él. Entonces empecé a indagar cada versículo y cada vez yo siempre tuve desde el principio la costumbre de subrayar la Biblia. Sí. Entonces cuando empecé a leerla de nuevo ese día de cero, habían textos bíblicos que yo me ponían a llorar, me quebrantaba. Señor, me quebrantaba porque yo decía, ¿cómo me escondieron esto? Y no era un asunto de que Él me escondiera, era un asunto de tiempo, no de que me escondiera, porque yo empezaba a ver los versos y los versos empezaban a cobrar vida, como dice la palabra de Dios, y Jesús le digo, escudriñarlas porque ella tiene vida. Ellos emanan vida. Y tenía un texto como lema, que era, conoceré la verdad, y la verdad te hará verdaderamente libre. Eso lo experimenté, por eso yo digo que yo no soy más salvo. Ahora conozco más el corazón de Dios, el carácter de Dios y un montón de cosas más. Y ese texto era el rema mío. Pero cuando yo me fui a la luz de la palabra, después de escuchar tanto tiempo que la ley era maldición, y escudriñar muchos versos, pero quiero leer uno que fue el que más me removió todo mi corazón, porque me puse a preguntar cómo se salvaban en el antiguo pacto, y no estaba el Mesías. Y como la palabra todo lo habla y todo lo dice en el capítulo 19 de Salmos, las obras y la palabra de Dios. Y me fui al versículo 17, cuando llegué ahí leyéndolo. El 7 creo que es. No. Sí, perdón, el 7, sí, 19:7, encontré, la ley de Jehová es perfecta. Cuando yo escuché eso, lloraba, porque le decía al Señor, ¿cuánto tiempo me acogía a lo que me decían, que la ley era maldición? Y dice, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ese era yo, un sencillo que ha llegado hasta 6º grado, con una vida bastante disfuncional, y Dios empezándome a iluminar en un ciclo diferente en mi vida a través de la ley de Dios. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Lámpara a mis pies es tu palabra. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila el panal. Sus siervos es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay gran galardón. Eso para mí fue el impacto más poderoso, y después me fui al Mesías, porque todo lo que habla aquí, en la ley, en el mandamiento y en el precepto, tiene que hablarlo el Mesías, porque Él vino a modelarnos eso. Y donde dice, yo no he venido a quitar la ley, ni lo piensen, ni a agrobarlo, ni lo piensen. No, yo he venido a ser, hay una versión que dice, he venido a ser el ejemplo, el modelo de esa ley. Entonces eso a mí me dejó choqueado. Pasé
mis primeros 3 años investigando todo lo que nos habían guardado y lo que Dios no había permitido, en el buen sentido de la palabra, el poder traer dicha iluminación. Sí. Yo no digo revelación, porque es algo que se acostumbra en el pentecostalismo. Es que Dios me reveló, Dios me habló, Dios me dijo. No. Lo revelado está aquí. Lo iluminado es lo que Dios te da a ti y me da a mí. Sí, esta palabra puede ser de una forma a usted, no de otra forma a mí. Pero la revelación está aquí. Y ya, lo último fue el Mesías. Ahora habla por el Mesías, habló por los profetas, habló por Moisés, ahora Él habla. Él es el Mesías. Sí. Pero aquí está. Es que Juan 1 dice que Él es el verbo, pero en realidad esa palabra logos puede ser traducido mejor, Él es la palabra, o sea, él era la palabra hecha carne. ¿Quién puede hacer eso? Bueno, el que puede todo, Dios, Elohim, Él hizo que su palabra fuera hecha vida. Sí, incomprensible, porque cuando usted lee, digamos, el libro de Juan, en el capítulo 17, que Dios habla con respecto Jesús habla con respecto a sus discípulos, Sí. de ahí, Él habla de los mandamientos y habla de la palabra, les he revelado tu verdad. Y yo decía, ¿dónde estaba esa verdad si el Nuevo Testamento no existía? ¿De qué me está hablando? Les he dado la verdad. Y yo digo, ¿cuál? Porque nosotros nos habían dicho que era el libro del Nuevo para adelante. Sí. Y lo demás no, porque está en maldición. Eso es maldición, eso no, como diciendo que eso está desechado. De ahí, entonces uno no tenía punto de partida, porque ahí se quedaba. No era que yo no escudriñaba los otros libros. Yo escudriñaba de Génesis hasta Apocalipsis, pero la parte iluminada del Espíritu no venía, porque yo estaba cerrado en lo que me decían. Sí, claro, es que la iluminación es una perspectiva. Cuando vos lees un libro bajo otra perspectiva, son dos libros distintos. Te bloqueas. Sí, pero el Salmo 19 que leíste ahora es como un síntesis del Salmo 119, que es todavía mucho más extenso. Y el Salmo 119, creo que el versículo 165 por ahí, dice que la verdad es la suma de tu palabra. La suma de tu palabra es la verdad, creo que es lo que dice, ¿verdad? Y entonces por eso es que muy atinado decir y no lo dijiste vos, lo dijo Pablo, ¿verdad? Creo que Él habló ahora por medio de Yeshua. No, y el lenguaje de los apóstoles, todos los apóstoles, el apóstol Pablo, es la palabra. Ellos no se refieren a otro tema sino es la palabra. Sí. No hay otro tema. Sí, ahora, Ana, porque aquí el tiempo va corriendo, es que este programa, bueno, tiene la intención de que las personas vean o entiendan un poquito más de nuestro movimiento, ¿verdad? Que por cierto siempre crece más y más, y desde los años 80 está en Costa Rica, y yo no sé cuántos somos ahora, pero todos los días aparece gente nueva, entendida. Y yo espero, ¿verdad?, que este programa lo esté viendo varias personas y estén poniendo atención, porque de alguna forma ha sentido que quieren entender más. Entonces, con uno que entienda, por mí nos damos por satisfechos. Pero es importante hacerles ver o entender la transformación que hemos tenido. Entonces, por eso viene la pregunta, ¿verdad? Que es, ¿cómo ves vos el cristianismo, cómo ves vos el cristianismo que estuviste respecto a donde estamos? No sé si tal vez entiendan la pregunta. ¿Qué provecho se saca de donde pasamos? Ya lo dijiste, pero quisiera que te refieras un poquito más. Bueno, en realidad es que el provecho es, vuelvo a repetir, la iluminación que el Espíritu le da, porque siempre Dios nos ha salvado. Dios nos salva solo a través hoy salva a través del Mesías, pero Dios, el comportamiento de Él es tener un pueblo, en el cual también otra cosa que aprendí fue, somos pueblo. Usted revisa todo el antiguo pacto, no hay una promesa para una iglesia. Sí, es para Sabemos ya por interpretación que iglesia es asamblea, es congregación o es pueblo. Sí. Pero que hay una distancia de hoy por la parte latina, más que todo, de separar la iglesia del pueblo de Dios. Y cuando usted se da cuenta que ninguna promesa es para una iglesia, sino para un pueblo, entonces usted dice, bueno, entonces ¿dónde estoy yo ubicado? Entonces tengo que empezar a buscar
y relacionarme con el tipo de pueblo que había. Ahora, ¿Dios cambia? Es la pregunta. Dice las buenas no. noticias de salvación están desde el principio, están solo cuando vino el Mesías. Sí, no, dice Apocalipsis 14 que es el evangelio eterno, de siempre ha sido. No, y dice que también hay que guardar el testimonio de Yeshua y los mandamientos. Entonces, me explico, cuando usted escudriña, ve eso, usted dice, bueno, no es que todo tiene que estar iluminado aquí. Cuando usted se da cuenta de que de Génesis hasta Malaquías está revelado a través de la escritura el Mesías, se da cuenta que todos, como lo dijo Hebreos, a través de los profetas, a través de la ley, preparó el camino para el Mesías. Si yo no tengo esa información, yo tengo solo el Mesías, entonces estoy incompleto. Sí, ahora, la pregunta que te decía es por esto, que cuando uno pasa por el cristianismo, ¿verdad? Se sientan muchas bases de muchas cosas. O sea, no se desaprovecha jamás, para que la gente crea que es un cambio radical, ¿verdad? Sino es una cuestión de poner, digo yo, los puntos sobre las íes, ¿verdad? Comenzás a ver, por ejemplo, cuando en el Nuevo Testamento dice palabra, te dice, mire, en ese momento no existía el Nuevo Testamento, entonces ¿cuál era la palabra? ¿Verdad? Era obviamente, como decía Yeshua, Yeshua le dijo a los discípulos ahí en Lucas 24, le dice, porque todo lo que estaba sobre mí estaba escrito en Moisés, en los profetas y en los salmos, o sea, en el Antiguo Testamento. Entonces no podemos desechar las bases del Mesías, hay que estudiarlas más bien. No, y después el mismo Mesías, en todas sus referencias y en todas sus declaraciones, desde el principio, don Fer, siempre nos mencionó la Torá, siempre nos mencionó los profetas. Siempre él hablaba y decía, así como decía el profeta Zacarías, así como dice el profeta Isaías, Abraham vio mi venir y se gozó. ¿Cómo me doy cuenta de eso si el mismo Mesías lo está diciendo? En ese contexto, con los discípulos ellos sabían, porque ellos tenían por escrito la escritura. Pero hoy venimos aquí con ese fundamento que es la Torá o todo el Antiguo Testamento, y tenemos el Nuevo y nos queremos quedar solo con la terminación del libro, no con el principio del libro. Y el principio del libro es, como le decía, era como con la mujer que tenía los 10 dracmas, que se le perdió uno. Cuando encontró el que se encontró, que él hizo fiesta y llamó a todo el mundo. Es que parte de la gracia tal vez no se entiende bien, o tal vez mi forma de pensar es que la gracia está en que aún personas en ese entonces, ¿verdad?, que sin conocer la palabra de Dios, el Espíritu de Dios que recibía les decía, esta es la verdad, este es el Dios único, este es el Mesías, y ahí empezaba un caminar. Es decir, era al revés del judaísmo de ese entonces, donde ellos empezaban de niños a entender, ¿verdad?, y al final no entendieron el Mesías, la mayoría. Pero la gracia es eso, y la gracia, ¿verdad?, trabaja con el Espíritu de Dios que está en uno. El Espíritu de Dios es un actor del nuevo pacto. El día de hoy, pero digamos, qué bonito lo que tocas, porque en el Antiguo Testamento, qué raro que el Padre no buscaba gente en el tabernáculo, a los levitas, para usarlos. Visitaba a cualquier sencillo visitaba. A Gedeón, a Jefet, a muchos hombres en los jueces usted puede escuchar a Moisés, no calificaban el contexto espiritual. Los profetas no religioso. Generalmente no eran sacerdotes, levitas. Dicen los que estudian que casi todos los profetas vienen de una línea levitaria. No lo dice la escritura, lo sacan implícito por el compromiso que tenían, y lo sacan por Juan el Bautista, pero es algo implícito, no es algo explícito. Pero lo que me refiero es que él siempre ha querido manifestar su salvación a través de sus mensajeros, no solo a través de los malaques o de los ángeles, sino de los profetas, de siervos, aún de gente que no estaba capacitada para hacerlo, era más fácil para él. Entonces el Espíritu venía sobre ellos y ellos sabían la misión que tenían que cumplir, y sobre todo tenían el respaldo de la ley de Dios, que para ellos no era aislada. El problema es pensar en que Dios tiene un plan aislado de la salvación del Mesías, y es todo un conjunto. Yo te decía ahora, tras cámaras, y que le decía, había un hombre que
que me puso un slide muy bonito que dice, el Nuevo Testamento es más viejo que el Antiguo, porque el autor y creador de él fue hecho antes de la fundación del mundo. Sí, la porque gracia, él tenía la gracia tanto el anterior, principio claro. como el fin ya trazado. Sí, la gracia está desde Adán y Siempre Eva. ha estado. Desde Adán y Eva. Siempre ha estado. Sí, eso es cierto. Lo único es que ahora ya, gracias a Dios, tenemos una entrada a través de un sacrificio perfecto. No tenemos que estar haciendo ya los rituales que se hacían antes, continuamente, cada año. Ya Dios es más personal. Aunque hay un ritual, es decir, el concepto de sumo sacerdote, ¿dónde está? En la Torá. No. Hay una sombra de lo que iba a pasar. Sí, en la Torá. Claro. Entonces, Sí. hay sacrificio. Se repite. Hay sumo sacerdote. Ajá. Hay un lugar santísimo que está en el cielo. Hay un templo. Es decir, están todos los elementos. Entonces, eso de que no hay ley ritual, yo no me lo trago. ¿Verdad? Sí, porque realidad, la ley ritual razón. existe, pero es otro nivel. Sí. ¿Cuál es el nuevo pacto? Que ya no tenemos que matar sangre. Exactamente. Ya hubo un sacrificio perpetuo, ¿verdad? El de Yeshua, que el mismo hebreo dice que él, ¿verdad? Intercede con base en su mismo sacrificio. Es muy lindo. Sí, era una sombra de lo que se iba a dar y que se está dando el día de hoy. Porque... Sí, entonces, para entender eso, o sea, si usted quiere entender cómo Yeshua es el sumo sacerdote, le aconsejo estudiar qué tenía que ser el sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Cuál era su función? ¿Por qué tenía que hacer un sacrificio él antes de hacer de usted, él y su familia, antes de hacer un sacrificio por todo el pueblo? Entonces, Dios es todo orden. La otra cosa que yo quería preguntarte, y es que dentro del movimiento nuestro ponemos más atención al idioma original. ¿Verdad? El idioma original trae mucha claridad, porque muchas veces, y desgraciadamente, la traducción no es lo suficientemente clara. Un ejemplo, nada más antes de que ser. Por ejemplo, Mateo 7:21 dice, apartados de mí, ¿verdad? Cuando llegaron, dice, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, ¿verdad? Y él dice, y yo en ese día les confesaré, apartados de mí. Dicen las mayoría de Biblias hacedores de maldad, pero en realidad ahí no dice ahí. Ahí lo que dice es ustedes que violan las leyes de Dios, así claramente. Entonces, el que tradujo interpretó, porque no puso lo que la palabra que es anomia o anomía. Entonces, yo quisiera que te refirieras si te has tenido la misma experiencia con esas palabras. Claro. No, definitivamente, soy de las personas que no estudio solo con una Biblia. Sí. Tengo varias versiones, ¿verdad? Para poder corroborar el lenguaje, ¿verdad? Y trato de acercarme mucho, pero si algo me ha enriquecido en el estudio de la Torá es los significados de palabras, ¿verdad? Cuando yo encuentro una palabra distinta y la busco en el contexto de hebreo para traducirle, el conocimiento, el texto se me hace más enriquecedor. ¿Me explico? Entonces, eso ha sido una maravilla porque eso trae una iluminación grandiosa de un versículo con un contexto. Algo que hay que aprender es que un texto fuera de un contexto es un pretexto. Ciertamente. Cuando usted le usa un texto para acariciar la píldora, vaya al contexto de lo que está diciendo, porque a veces se usan textos para dar una verdad que no existe. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque el texto se oye muy bien, ¿verdad? Pero anteriormente tiene algo que decirle a usted. Es como un libro. Un libro usted sabe que tiene la portada, tiene la introducción, tiene el desarrollo y tiene la conclusión. Usted tiene que leer todo el contexto para darse cuenta. Y si no vamos al contexto, de ahí estamos un poco confundidos, ¿verdad? Y eso es lo que nos hacía, digamos, en el otro lado, que para mí, lo decía al principio, Fer, las columnas y las bases que tengo vienen del pentecostalismo. Estoy muy agradecido con muchas personas, don Hugo, don Ronald Vargas, Gerardo Vargas, gente que me ordenaron, porque yo venía bien desordenado, no solo en la parte física, sino mental. Y fueron fundamentos, pero llegó el día en que Alita tenía que pasar ya de ser parte del pueblo a ser un poquito más, una escala más, en la cual eso me abrazó de una forma. Sí, yo veo esto como una escala, ¿verdad? No es
Eso es un nivel, uno sube nivel. ¿Quién sabe cuántos niveles nos faltarán? Y yo creo que en el milenio ahí seguiremos subiendo niveles. Sí, claro que sí, ¿verdad? claro. Hay una cuestión importante, porque generalmente se nos ataca de que nosotros predicamos que somos salvos por guardar mandamientos, ¿verdad? Obviamente yo siempre lo niego, y más bien creo que están faltando al 9º mandamiento, que es no levantar falsos, ¿verdad? Contra tu prójimo, así dice. ¿Qué pensás vos? Porque muchas congregaciones no somos todas iguales. Algunos usamos el talit, ¿verdad? Usan el talit, otros usan la kipá, otros leen el texto en hebreo. En fin, hay mucha variedad dentro de lo que llaman raíces hebreas o dentro del camino. Ahora, quisiera preguntarte, ¿en alguna comunidad que vos has conocido te han enseñado que uno es salvo por guardar mandamientos? O sea, que necesitas guardar mandamientos para ser salvo. ¿Cuál es tu pensamiento? Yo sé que es un poco, un poco complejo. Las comunidades, digamos, las iglesias en el pentecostalismo que yo caminé, estoy hablando de mi persona, siempre decían que era por gracia, que no por la ley, ¿verdad? Pero sabemos ya un poquito más caminando que no podemos separar las dos, que son una sola. No podemos, porque el mismo Mesías nos modeló. Ahora, bíblicamente hablando, si vamos a Deuteronomio, le doy un tirito a Deuteronomio, el gran mandamiento, Shema Israel, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Entonces dice, amarás a Jehová tu Dios. Una de las demandas del Mesías en el Juan era, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Y qué es guardar el mandamiento? ¿Es ser perfecto al mandamiento o perseverar en el mandamiento? Ahora, una cosa es estar bajo la ley que en la ley. Son dos cosas muy diferentes. Lo aprendí de un maestro que tengo, que lo honro, me ha enseñado mucho, y me dice, estar bajo la ley, yo me siento en juicio, que ya Dios agarró y me cortó con una guillotina la cabeza. Eso es estar bajo la ley. Que no puedo asomar la cabeza porque me la corta. Exactamente. Pero en la ley yo tengo una figura paterna que me da toda una serie de mandamientos, estatutos y preceptos que me hacen no solo conocerlo más a Él, sino amarlo más a Él. Porque cuando te equivocas, que ya no son las equivocaciones pasadas, sino cuando te equivocas o erras o pecas, como lo quiera llamar, ya usted sabe que hay una ley que te dice que no tenías que hacerlo y usted se siente mal en su corazón. Y qué bueno que se sienta mal, porque inmediatamente te acordás del mandamiento y eso te lleva a decir, Señor, la volé, la saqué, perdóname, me duele, ya no soy la persona que pegaba continuamente y me le tiraba el pecado. Bueno, por algo tenemos al sumo sacerdote en el santuario del cielo, y dice que Él es bueno para los que se arrepienten y le piden perdón. Dice que si alguno hubiera pecado. Sí, obviamente, usted se puede arrepentir si usted no conoce la ley. O sea, ¿qué es el pecado? Transgresión de la ley. La transgresión de la ley. ¿Verdad? Entonces hay una simbiosis ahí entre gracia, ley y perdón y ser parte del pueblo. Sí, la misma gracia sacó todo el pueblo de Israel durante tantos años hasta llegar al Mesías y lo trajo en gracia para que se encontraran con el Mesías y nosotros nos encontramos con Él. Sí, antes yo te di un ejemplo. Si yo con mi familia, tengo mis hijos, yo encuentro a un niño deambulando en la calle y por pura gracia, yo lo adopto, él entra en mi casa, ya es parte de mi casa, yo soy su papá, mi esposa será su mamá, él entra ya como familia, él tiene que cambiar. Claro. Él tiene que vestirse bien. Él no va a entrar a la mesa a comer las cosas con la mano, o a comer hablando, o hablando comiendo. Tiene que acostarse ciertas horas. O sea, son reglas de la casa, ¿verdad? Y si él quiere demostrarme amor, no va a ser rebelde.
va a seguir las reglas. Es muy sencillo, yo no sé, yo lo veo sencillísimo, ¿verdad? Que por la gracia nosotros entramos en esa relación con el Eterno, ¿verdad? Nosotros somos salvos para algo. Y creo que Efesios 2:10 lo dice, dice, por gracia sois salvos, no por obras para que no se gloríen, ¿verdad? Pero después dice, porque somos hechoras suyas, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales Él creó para nosotros. O sea, ¿y dónde están esas obras? ¿Están en algún libro chino? ¿Está en un libro alemán? ¿Un libro del antiguo Roma, Grecia? No. Esas obras que Él dijo de cómo debemos portarnos están en la Torah. Ahí es donde debemos buscar las reglas del padre de familia que nos dice, bienvenido todos, claro, ustedes son adoptados. No, y la disciplina del padre porque te ama. Ahora, si yo separara las dos cosas, digamos como en el pentecostalismo, que dice que no importa lo que pase, que yo voy a ser salvo. Siempre salvo. Siempre salvo. Cuando usted se va al libro de Apocalipsis, cuando se va al libro de Apocalipsis y usted ve a las 7 iglesias siendo amonestadas por el Padre a través del Mesías y dándoselo a su mensajero Juan, y le dice, escribe, las 7 iglesias son amonestadas y están llamadas a que guarden un estatuto, un mandamiento de Dios. Sí. Porque si no, vengo y quito tu corona. Si no, dice que aún puedo quitar el nombre del libro de la vida en una de las iglesias. Y solo una se encuentra fiel. Entonces, ¿en qué basa el Mesías y Dios su amonestación? En que transgredieron la ley. Entonces, si nosotros creemos que la ley es maldición, no es así. Nunca, porque el mandamiento mismo es el que te amonesta para estar bien delante del Mesías y delante del Padre. La pregunta era, por las obras, vaya Ezequiel, capítulo 18 primero, y dice, el alma que pecara morirá. Si un hombre ha hecho todo lo justo toda su vida, y si en el último momento deja los mandamientos y la ley de Dios, esa alma... Rebeldía. Es que eso sería rebeldía. Pero si aquel injusto que nunca ha hecho nada se vuelve al Señor y agarra la ley y sus mandamientos, ese justo será, esa alma vivirá. Esa es la gracia. Igual con Noé, con Job y Noé. Dice que si Dios enviara los 4 juicios a la tierra, que son espada, hambre, fieras y otra que en este momento no me acuerdo, y si estuvieran estos 3 tipos, dice, ni la familia se salvaría, solo se salvarían estos 3 por su justicia. Ahora, la palabra de Dios, ¿qué es justicia? ¿Qué dice con respecto a la justicia? ¿Qué es un justo para Dios? ¿Aquel que cumple a cabalidad los mandamientos o aquel que persevera en los mandamientos y los ama para agradar al Padre? Porque ya no estás bajo el yugo, estás en la palabra. Y cuando esa palabra usted la ama, la amonestación, como decía David en el Salmo 19, en ella me amonesta porque el galardón es grande. La amonestación a través de la ley es buena para usted y para mí, para poder alcanzar la madurez y el carácter que Él quiere que nosotros tengamos. Sí. Y muy relacionado con eso, yo te puedo decir que hay una visión de la ley como un espejo. ¿Verdad? El espejo, la ley es la que nos revela cómo estamos. ¿Verdad? Yo en la mañana, si amanezco feo, ¿verdad? Y me veo al espejo, no me voy a quebrar el espejo. Si yo me aparezco feo en el espejo, lo que trato es de arreglarme para poder verme mejor en el espejo. Esa es la perspectiva que creo que es la correcta, ¿verdad? Nadie se le ocurra quebrar el espejo, no es culpa del espejo, ¿verdad? Sino que él modela eso. Ahora, nosotros estamos ya entrando en una fase, ya para terminar aquí. Yo quisiera, si tenés alguna conclusión de lo que hemos hablado, lo que se ha expuesto, ¿verdad? Lo más importante, o no sé, algún mensaje que quieras darle a las personas que nos están viendo
para invitarlos, ¿verdad? A entrar a ese nivel que nosotros queremos hacer partícipes a todos los hermanos que todavía no conocen. Claro que sí. En realidad, yo lo que les puedo decir es que rompamos paradigmas. En realidad, creo que el temor de romper lo religioso, porque Dios no es religioso. Él tiene un estilo de vida, tiene un pueblo en el cual nosotros tenemos que guiarnos según las promesas de Él a través de este pueblo. Yo lo que le inquieto a usted, radio escucha o televidente que me está viendo, es que no tenga temor, no saque su deducción por lo que escucha, no se deje impresionar porque uno anda talí o anda quipado o porque celebra una fiesta, porque guarda día de reposo. No se trata de eso, se trata de que tal vez usted va a llegar al nivel de romper ese paradigma en el cual a través de la Escritura Él se va a iluminar, Él se va a iluminar su palabra, porque si usted es el remanente de Dios, Él se va a encargar de quitar el velo. Y usted se puede preguntar, ¿y aquellos que murieron sin conocer esto? Igual que Abraham y Moisés vieron la promesa de largo y se deleitaron en ella. Dios no va a ser injusto nunca jamás, porque Él mismo se va a iluminar. Entonces no tenga temor. Si usted conoce a alguien que usted tal vez tiene testimonio de ella y que te puede ayudar a la luz de la palabra, si no, yo creo que don Fernando ahora va a dar una invitación de donde usted puede, vuelvo a repetir, nosotros no somos una iglesia, somos pueblo. Y el pueblo dice, donde estén congregados 2 o 3 en su nombre, Él prometió estar ahí. Sí. Entonces, donde hay estudiosos de la palabra, gente que viva conforme a la palabra, a esos Dios te lo va a poner en el camino. No lo juzgue por su apariencia, vaya al libro, no se dejen engañar. Hoy, gracias a Dios, a través del internet y a través de muchas versiones, usted puede encontrar el conocimiento que quiere. Hay muchas cosas nuevas que no tenemos que tener el temor, sino hay que metérsele al toro para que el toro lo levante un poquito y le quite todo ese montón de religiosidad que a veces tenemos y que abre la apertura a Dios de lo que Él quiere que usted aprenda. Sí, o sea, básicamente lo que nos estás diciendo es que vamos a la palabra a constatar, ¿verdad? Y ahora me dijiste antes del programa algo muy importante. Un milagro puede convertirte o puede asombrarte, ¿verdad? Pero el convencimiento que viene de la palabra del Eterno no pasa. Es otro nivel. No pasa y te va llevando, ¿cómo es que dice? De aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Exactamente, ¿verdad? Entonces, la conclusión que estamos dando, hermanos, es que la misma que vos dijiste, no nos conformemos como lo dicen, ¿verdad? No, esa gente está mal. Esa gente es judaizante. Además, nuestro Mesías no era judío, ¿verdad? Si fuera chino o si fuera musulmán o fuera, pues uno dice, sí, pero no, resulta que Yeshua HaMashiach es y será judío, ¿verdad? Él no puede quitársele lo que traía. El linaje. El linaje, ¿verdad? Y además de la mejor familia, ¿verdad? Es la casa de David. Entonces, no hay que experimentar por uno mismo. Y yo pienso que la persona que va a ir después de escuchar este programa va a ir, digo yo, con la intención de encontrar. Y dice que el que busca, encuentra. Claro, el que toca, yo le abro. Hay que pedir al Espíritu de Dios, ¿verdad? Que le ilumine. Y atrévase a hablar o a ir a una congregación, a que alguien le haga entender. Si usted no le pareció, tranquilo, no va a haber ningún problema. Pero esa es la oportunidad. Sí, que se tire el charco y se mueve para ver cuando no opine desde afuera. Los toros no se ven desde afuera, es adentro. Volviendo nada más así un tirito al tema que decías de las maravillas. Qué tremendo que Moisés estaba tan acostumbrado a los prodigios y maravillas que nunca le llamaron la atención. Él le dijo, y hay un texto que habla, creo que es el 32 o 30 de Éxodo, la presencia de Dios prometida.
Él le dijo, si tu presencia no va conmigo, No me interesa lo que has hecho. Qué maravilla. Porque eso va a pasar. Mas las palabras nunca van a pasar. Dice, el cielo y la tierra pasarán. Sí. Mas mis palabras no pasarán. Entonces es ahí donde uno tiene que saber que esto es esencial, más que un milagro, porque mejor el milagro y la buena noticia es que un día vas a estar eternamente con el que se reveló aquí. Sí. Y una cuestión importante que dijo Yeshua. Dice, yo no he venido aquí a juzgarlos. La palabra que yo os he hablado, y él era maestro de Torah, la palabra que yo os he hablado os juzgará. No es él. O sea, por eso, y la receta que estamos dando al último, vamos a la palabra de Dios, pero a toda la palabra. A toda. Yo no me imagino un musulmán diciendo, mire, la mitad de mi Corán está abolido. Bien. O está clavado no sé dónde, ¿verdad? Es todo el libro. Entonces, comprendamos un poquito el carácter del Eterno, hablando mediante su palabra. Esa es la revelación. Nosotros, si usted es creyente, tiene que ver que ese libro, llamado Biblia o Sagradas Escrituras, es la revelación de los cielos. Amén. O sea, ¿qué más queremos, verdad? No son los hombres, no son interpretaciones, es la palabra. Y el Espíritu de Dios, que está ahora en tiempos mesiánicos, ¿verdad? Ayudándonos. Y está en vos, está en mí y entre nosotros. Amén. ¿Verdad? Y aquí en el estudio está, porque Él es el que dirige. Bueno, yo quiero darle las gracias a Alan por haberme acompañado hoy. Ojalá que no sea la última vez, ¿verdad? Que estemos por aquí tratando temas y trayendo otros testimonios, ¿verdad? Claro que sí. Nosotros tenemos un programa ahí ideado para atraer a las personas a este camino, porque, hermanos, estamos convencidos de que este camino es bueno, de que este camino no es sino para adentrarnos un poquito más o un poco de más dentro de la verdad. Bien, vamos a orar. ¿Querés orar? Así, claro. Sí. Bueno, Padre, te damos gracias por esta gran oportunidad que nos das. Mira acá, radio escucha y televidente, Señor, que está escuchando esto, Padre amado. No estoy hablando solo lo que la Escritura dice, sino tengo base de poner por obra lo que ella dice. Y he experimentado muchas cosas de parte de esta maravillosa palabra. La formación que nos has dado, la formación que me has dado, el trato que me has dado como padre. Me siento parte de un pueblo, me siento parte de las promesas venideras para cada uno de nosotros, y con toda mi alma deseo que ese reino ya sea establecido aquí en la tierra. Pero hay muchas personas que nos están escuchando que necesitan, Padre amado, de este mensaje. Personas que por una otra razón ya no van a la iglesia, no se congregan a un grupo, que están resentidos por muchas cosas, pues bienvenidos sean, porque este libro maravilloso acepta todo tipo de persona y ella mata todo aquello que no sea bueno para la vida de la persona. Todo lo que no viene de Dios, ella lo mata al escudriñarla, al deleitarse, al amarla. Así que gracias por esta oportunidad, gracias por la persona que nos ha llevado para que este programa sea una realidad. Lo bendecimos a él también y bendecimos a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Todo lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Muy bien. Amén. Bueno, hermanos, muchísimas gracias y ya hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nos hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero.